día, mañana estoy todo el día para ustedes. Por lo menos hasta las 5 de la tarde. No se iba a terminar con todo porque me lleva casi un día por curso, pero si no es mañana, pasado son todos corregidos. En todo caso, por escrito yo le daba una devolución de más o menos de qué situaciones plantearon bien o cuáles se equivocaron. Voy a decir dos cositas. Bueno, uno entre uno más. Con esta evaluación integradora, la última de triángulos y cuadriláteros, comillas, quedó cerrado el año. ¿Por qué? Quedamos con Patricia, con Barindelli, no vamos a tomar integradora de ángulos en la circunferencia. Pero eso no quiere decir que no se tomen en los finales, lo mismo que cónicas. Yo voy a seguir dando cónicas, clases, me tomaré una clase para cada cónica, para explicarla, a partir del viernes con ustedes. Pero digamos, el que ya aprobó todos los trabajos integradores hasta este último que terminó hoy a la 1 de la mañana, listo, ya está en condiciones de dar el final. Repito, en el final entran seguramente algún teorema de ángulos en la circunferencia, que vamos a terminar de ver hoy, y no teoremas, pero sí ejercicios de cónicas, seguramente 2. Le toca circunferencia y parábola, circunferencia de elipse, elipse y hipérbola, parábola y hipérbola, no sé. Pero bueno, seguramente va a ser así. Desde el 1 de noviembre hasta el 10 de noviembre vamos a poner fecha para que las personas que tengan o que deban trabajos integradores, vamos a poner fechas y trabajos para que recuperen los integradores y puedan estar en condiciones de dar el final ahora. Si vuelven a dar mal, ningún problema. En marzo, previo a los exámenes, va a haber otro recuperatorio. O sea que aquellas personas que no puedan dar ahora, podrán volver a darlo, volver a repasarlo, no sé, y tendrán la oportunidad de, quedar en condiciones de regular para dar los finales. Después el final tiene 5 años para darlo. El tema es que, no puede cursar materias correlativas, de cuestiones administrativas que ya están fuera de mi alcance, ¿sí? Pero el que aprobó triángulos y cuadriláteros y ya tiene todo aprobado los anteriores, listo. Ya tengo condiciones de dar el final, pero repito, no se queda. Lo que yo sigo, esto que voy a terminar de ver hoy, y lo que voy a seguir dando, que es la última unidad, entra al final, aunque no tenga ningún examen interno previo. De cónicas, solo ejercicios. Pero después, en la devolución oral, el examen tiene una defensa oral. Yo le pregunto, ¿qué es una circunferencia? ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una elipse? ¿Qué es una hipérbola? ¿Qué es el lado recto? ¿Qué significa A en tal? ¿Qué significa B en tal cosa? ¿Sí? ¿Qué significa C en tal? ¿Por qué no está? ¿Qué es la excentricidad? Yo hago preguntas, que está todo en el apunte, pero voy a charlar también. Voy a tomar 4 clases para dar una circunferencia, una parábola, una elipse y una hipérbola. Una clase para cada cónica. Con algunos ejercicios que podemos hacer, también los haremos. Para que el que no la encarabió lo vea. Pero yo voy a preguntar, ¿qué es una circunferencia? Que de hecho ahora lo pregunto, ¿sí? ¿Qué es una circunferencia? Es el lugar geométrico. ¿A qué llamamos lugar geométrico? ¿Sí? A todos los puntos del plano, del espacio, que cumple con una condición. ¿A qué llamamos circunferencia? Aquellos puntos del plano que cumplen con la condición de estar a la misma distancia de otro. Ese otro se llama centro y esa distancia se llama radio. Cualquier punto cuya distancia del centro sea menor que el radio es un punto interior y pertenece al círculo, que es el área de la circunferencia. Cualquier punto cuya distancia del centro sea mayor al radio es un punto exterior a la circunferencia. Posiciones relativas de una recta en una circunferencia. La recta puede ser exterior, puede ser tangente o puede ser secante. ¿Cuándo es tangente? Cuando la cortan en un único punto a la circunferencia. ¿Y qué pasa con el radio en ese punto? Es perpendicular al radio. ¿Y si es secante, qué ocurre? Cortan de dos lados. Bueno, eso se pregunta en el examen, ¿sí? Sí. Usted puede tener un examen escrito excelente y después no hace ninguna respuesta oral. Se le pregunta y no contesta. No aprueba. Por más que tenga un 10 en el escrito. Si el oral no puede defenderlo, no aprueba.
a ver, ya me conoció un año. Puede que opine lo contrario de mí. Nadie lo va, si usted saca un 10 en el escrito, nadie le va a preguntar cosas para que desapruebe, ¿está bien? Lo vamos a hacer preguntas así para redondear un poquito y cerrar la nota, nada más. Pero no es que yo voy a decir, bueno, a ver, ahora, dígame la ecuación diferencial de. No. La idea no es esa. La idea es que usted pueda, verbalmente, usted va a ser profesor, va a tener que hablar como hablo yo. Ojalá que hable menos que yo. Seguramente va a hablar menos y va a ser mejor que yo. Cualquiera, mejor que yo. Así que no que usted sea cualquiera, pero usted tiene que hablar. Lo más probable es que los exámenes sean presenciales. Ahí vamos a hablar de hacer este examen presencial, pero bueno, ya no nos queda tiempo. Repito, del 1 al 10 de noviembre, recuperatorio de lo que deban. El que ya no debe nada, aprobó todo, esperé que le devuelva, mañana le devuelvo, o pasado le devuelvo lo de ángulos triángulos y cuadriláteros. Ya está en condiciones de dar el final. Inclusive esta unidad y la que sigue, aunque no han sido evaluadas. Es más, nunca llegamos, pero yo hubiera querido, ya lo dije, creo esto, hubiera llegado a dar ecuaciones polares, coordenadas polares, que no llego a dar. No llegamos, están en todas las unidades, no lo tomamos, o nunca lo damos. Coordenadas polares. Algún año, si me dejan a mí ir más rápido, lo llevo a dar. Pero me frenan un poco. Yo hablo muy rápido y doy cosas por sabida, pero bueno, por ahí, si no, probaría menos gente conmigo. Bueno, estamos viendo ángulos en la circunferencia. ¿Sí? Nos quedan dos construcciones. Le dije si deben prepararse papel, compás, regla, escuadra. Vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? Nosotros tenemos, hasta ahora vimos ángulos inscriptos. Un ángulo central. ¿Cuál es un ángulo central? ¿Dónde está el vértice de un ángulo central? En el centro de la En el centro de circunferencia. la circunferencia, muy bien. ¿Y un ángulo inscripto y un semiscripto dónde tiene el vértice? Sobre la circunferencia. En la circunferencia, muy bien, pertenece a la circunferencia. En el caso del inscripto, los lados, ¿a qué contienen? A dos rectas secantes o a dos cuerdas. O a dos secantes, muy bien, lo mismo, ¿sí? Están incluyendo rectas secantes. Y en el caso del seminscripto, un lado y un lado, ¿cómo son esos dos lados? ¿Uno qué es y otro qué es? Uno secante y el otro tangente. Muy bien, ¿sí? O uno cuerda y el otro es tangente. Sí, perfecto, lo mismo, muy bien. ¿Qué propiedad tienen los ángulos inscriptos y los seminscriptos? Los dos tienen la misma propiedad. ¿Son iguales a cuánto? A la mitad del ángulo central. Del central correspondiente. Del central correspondiente, sí, que abarca el mismo arco. Y hoy lo vamos a usar en una de las construcciones, justamente eso. Muy bien. Y después tenemos el ángulo interior y el ángulo exterior. ¿Sí? El interior, obviamente, ¿dónde está el vértice? Es interior. En la circunferencia. Sí. Y si es exterior, está afuera. ¿Está bien? Está por fuera de la circunferencia. Ahora bien, estos dos ángulos tienen dos propiedades distintas. El ángulo interior es igual a ¿qué? ¿A cuánto? A la semisuma de los dos A la semisuma ángulos, de los ángulos centrales que terminan. Claro, de los arcos, de los centrales correspondientes. A la semisuma o al promedio de los ángulos centrales correspondientes. Y en el caso del exterior, no es A la semirresta. A la semirresta. ¿Está bien? Es eso, ahí termina, no hay mucho más. Más allá de la construcción, más allá de un ejercicio. Alguna cuestión ahí vamos a charlar sobre una punta que se ve bastante mal, pero bueno. Vamos a ver lo que podamos charlar ahí adentro. Bueno, quedan dos construcciones por hacer ahora, vamos a verla ahora. Si quiere hacerla usted mientras yo la voy haciendo con álgebra. Una se llama
segmento áureo o razón áurea, o dividir un segmento en extrema y media razón, por el texto que se dice, es dividir un segmento en dos partes. De manera tal que estas partes guardan una relación proporcional. Esta proporción, o segmento áureo, razón áurea, o este número áureo, número de oro, es una cuestión, entre comillas, hasta estética. Alguno me dirá, llamamos al INADI ya, pero alguno habrá visto algún dibujo hecho por Da Vinci, donde hay una persona así, desnuda, parada, un señor, es una cuestión así, señor varón, parado así, con las manos así, parado las piernas así, dentro de un cuadrado, dentro de un círculo, ¿sí? Ahí hay una proporción que se llama la proporción áurea, ¿sí? Como que ese cuerpo sería perfecto. Es una cuestión que tiene que ver con nuestra vista, es agradable, no sé por qué cuestiones naturales en nuestra vista, pero la naturaleza aparece muchas veces en caracoles, otras cuestiones, estructuras, nos dan una sensación de conocidas o de naturales o de amigables a nuestra visión. De hecho, aparece en matemática, en geometría, en la naturaleza, muchas cuestiones que tienen que ver con este número áureo, que es un número irracional. Ahora vamos a ver cómo se calcula, dónde sale. También si alguno vio alguna vez lo que se llama serie de Fibonacci, que es una serie de números, una secuencia numérica, una serie de números donde siempre un número es la suma de los dos anteriores. La serie de Fibonacci es 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer la cuenta para ver qué es. Siempre un número, salvo el primero, es la suma de los dos que siguen, de los anteriores que tienen, ¿sí? Empiezo con 1, 1. El que sigue es 2. 1 más 2 es 3. El que sigue es 2 más 3, 5. El que sigue es 3 más 5 es 8. El que sigue es 8 más 5, 13. El que sigue es 8 más 13, 21. El que sigue es 13 más 21, 34, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ahí también, en esos números, hay una relación de la proporción áurea o de ese número de oro. También tiene que ver la serie de Fibonacci y en infinidad de cuestiones naturales, geométricas o matemáticas aparece. Y este número de áureo, el número de oro, la forma más simple, hay muchas formas de calcularlo, con progresiones, con series, pero nosotros vamos a ver ahora con una cuestión aritmética. Ya vimos nosotros cuando vimos triángulos, cuando vimos semejanza de triángulos, vimos lo que era una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos fracciones o dos divisiones. Esa es una proporción. Entonces, dividir un segmento, según la razón áurea, es dividirlo en dos partes. De manera tal que la parte mayor, en la que quedó dividido el segmento en una parte mayor y una parte menor, salvo que lo divida al medio, sean iguales, la parte mayor es lo que se llama media proporcional entre todo el segmento y la parte más chica. Es decir, yo tengo un segmento, ahora vamos a verlo en la teoría, está escrito ahí, lo estoy explicando, tengo un segmento AB. Lo divido en AM y MB. No sé qué puse en la teoría, pero no interesa, ¿no? ¿Sí? Lo divido en dos partes, AM y MB. AM la más grande, MB la más chiquita. Todo el segmento AB dividido a M es igual a AM dividido MB. O sea, la parte más grande en la cual quedó dividido el segmento es media, o sea, está en los medios de la proporción, está repetido en los medios de la proporción. Y al principio me acá todo el segmento y al final la parte más chica. Y en las dos partes del medio, media proporción, recuerden que una proporción se llaman extremo, donde empiezo a escribir donde termino, y los dos se llaman medio. Ese medio repetido es la parte más grande de la que quedó dividido el segmento. En la proporción acá, en una parte va todo el segmento y en otra parte va a la parte más chica. Lo puedo cruzar, porque no puedo cruzar los extremos o los medios, los medios son iguales. En este caso, no hay problema. Así lo vamos a ver ahora en la teoría. De ahí sale lo que se llama el número áureo. Este es el número irracional. 1 más raíz de 5, todo dividido 2. Entonces, a ver, lo tengo por acá. No, este no es. Acá está el segmento áureo. Un segmento que está dividido en media y extrema razón, se dice, si la parte mayor es media proporcional entre el segmento menor y todo el segmento entero, o entre todo el segmento entero y el segmento menor. ¿Sí? A ver, yo tengo el segmento
AB. Profe, Sí, ¿puede ser que no esté compartiendo pantalla? puede ser. No puede ser. Es. Avísenme, pues yo me pongo a hablar y hablo. Bueno, acá tengo un segmento AB, cualquiera. Después voy a decir yo finalmente qué utilizo. Lo divido en dos partes, no en el medio. Ahora vamos a ver cómo se hace esa división, ¿sí? Un punto lo divido en dos partes. El segmento AB dividido en AC y CB. El segmento mayor, que en este caso es AC, es media proporcional, o sea, va repetido en los dos medios de la proporción. Una proporción es la igualdad entre dos razones, dos fracciones, dos cocientes. Eso lo vimos bien cuando vimos semejanza de triángulos, ¿sí? Donde los ángulos eran congruentes y los lados eran proporcionales. Los lados mantienen una proporción. Ahí está, la proporción. La igualdad, en este caso, sí, entre segmentos, entre medidas de los segmentos. Entre las medidas de los segmentos. Acá es todo el segmento es a la parte más grande, como la parte más grande es a la parte menor. Acá está escrito al revés. Dice la parte menor y el segmento entero. Porque está... Lo escribí de una forma, acá lo escribí en texto de una manera, acá lo escribí al revés. O sea, como hubiera puesto CB acá y hubiera puesto AB acá abajo. Pero repito, en toda proporción, yo puedo cruzar los extremos o cruzar los medios, la proporción no cambia. Recuerde que una proporción se lee, los divididos se leen es A, y el igual se lee como. O sea, esta proporción se lee. El segmento AB es A, el segmento AC, como el segmento AC es A, el segmento CB. Acá saco que AC cuadrado, producto de los medios, es igual al producto de los extremos. Pero no importa. Para ver dónde sale ese número áureo, en vez de llamarlos AB, BC, lo voy a llamar directamente el segmento, lo divido en dos partes. Una parte llamada A minúscula y una parte llamada B minúscula. Repito, ese punto no está en el medio, porque si no serían iguales los segmentos. ¿Sí? Hay una parte mayor y una parte menor. Muy bien. Todo el segmento A más B es a la parte mayor, la parte A, como la parte mayor, A, ¿sí? Es a la parte menor, B. Todo el segmento A más B, que en este caso, o si usted quiere, acá sería el segmento AB, acá está, arriba, AB es todo el segmento, acá es A más B en este dibujo, es a la parte mayor, acá para arriba sería la parte mayor, sería AC, acá la parte mayor sería la parte A, minúscula, como, igual de la proporción, la parte mayor, AC, A en la parte de abajo, es A, el dividido, la parte menor, B o CB en este caso. Bueno, voy a trabajar con esta proporción que aparece acá. Voy a trabajar, voy a hacer un que se llama un cambio de variable. Primero voy a hacer una cuenta. Hay A más B dividido A, hago la distributiva del número A, distribuyo la A, me queda A dividido A más B dividido A. A dividido A me da 1, ya que A es una medida de un segmento, no es 0, es un segmento. Entonces puedo dividir, me queda B dividido A más A dividido B. Y hago lo que se llama un cambio de variable. A dividido B, repito, divido A dividido A dividido A, me da 1. Hago la distributiva. Y B dividido A, lo dejo escrito. B dividido A. Acá me quedaba A sobre B. A sobre B. Muy bien. Voy a hacer un cambio de variable, voy a llamar a esa letra griega phi. Es así, o si quieren mayúscula, es una O como un vertical tachada. La phi mayúscula o phi. Lo voy a llamar A sobre B, lo voy a llamar phi. A dividido B. Y voy a hacer un reemplazo. Entonces, en esta ecuación voy a reemplazar. Esto no lo tomo, pero para que vean dónde sale el número phi. Jamás he tomado esto, no recuerdo haberlo tomado nunca. No quiere decir que nunca lo voy a tomar, pero no creo. Muy bien. 1 más. En vez de B sobre A, como está dado vuelta, lo pongo como phi a la menos 1.
es igual a A sobre B, que yo lo cambio a la variable phi. Ya me queda esta ecuación. Phi más phi a la menos 1 igual a phi. Phi a la menos 1, lo doy vuelta, me queda 1 más 1 sobre phi igual a phi. Acá hago esta cuenta, como un denominador phi dividido 1 phi por 1 phi dividido phi es 1 por 1, 1, phi más 1, igual, hago esta cuenta, entero más fracción, me da esto, y ahora este phi que está acá abajo, lo paso multiplicando acá arriba, al segundo miembro, perdón. Me queda que phi más 1 es igual a phi cuadrado. Y acá acomodo la ecuación, me queda que phi cuadrado menos phi más 1, o sea, los dos que están acá, en el primer miembro lo paso al segundo miembro, en realidad pongo después en el primero todos, igual, es igual a 0. Me queda esta ecuación cuadrática. Phi cuadrado menos phi menos 1 igual a 0. Me queda esa ecuación cuadrática. La resuelvo por la fórmula resolutiva, completando cuadrados con la calculadora, y me da, la raíz positiva de eso me da 1 más raíz de 5 sobre 2. Me da 1,618. Ese es el número áureo, un número irracional llamado 1, llamado phi, que es 1 más raíz de 5, todo dividido 2. Acá hay dos respuestas, por una ecuación cuadrática tiene dos respuestas. ¿Sí? Si una es real, la otra también lo es. La cuadrática, porque tiene dos respuestas. Si una es compleja, la otra va a ser compleja también. En este caso son las dos reales. Pero no tomo el valor negativo. ¿Por qué? Porque phi es el cociente de segmentos. A dividido B. Y el cociente de segmentos son medidas positivas. Acá no hay un sistema referencial donde yo pueda decir el segmento A es negativo, el segmento B va para arriba o para abajo o para la izquierda. No. Son medidas de medidas de segmentos. Miden tanto, son positivos. Por lo tanto, de las dos respuestas de la ecuación cuadrática, puedo tomar solamente la positiva. Y esto es lo que se llama número de oro, o número llamado también conocido como número phi. Este número aparece muchas veces en la naturaleza, en muchas cuestiones, proporciones de la naturaleza, en el arte, en la matemática, muchísimas veces, ¿sí? Y como ya dije, se le asigna o se le otorga una relación estética. Como que eso que dibujó Da Vinci alguna vez, ¿sí? Sería el cuerpo perfecto. No sé, por ahí alguno de ustedes lo tiene, yo no es mi caso. No es el mío. Lo cual me hace más humano. Y a ustedes también. Muy bien. Solamente los cuerpos perfectos están en las esculturas. ¿Está? Una cuestión es así. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo se halla esa razón áurea. No voy a mirar acá, voy a dibujar. Acá está otra cosa dibujada. Archivo nuevo. No guardar. Yo les dije que si querían un papel a mano, un compás, una regla, una escuadra para dibujarlo. ¿Cómo hago para dividir un segmento según la razón? Yo acá voy a hacerlo, el dibujo, no voy a mirar el apunte, pero está igual, por ahí cambia un orden, lo mismo. Es una cuestión muy sencilla, y después lo voy a demostrar que funciona, esto que yo digo, con cálculos. Voy a trabajar acá con cálculos acá al costado. Dibujo un segmento cualquiera. En general, cuando yo tomaba esto en los exámenes, o en los parciales, o en los recuperatorios, le daba un segmento, decía, de 11 centímetros, de 10, de 9, de 8,5, de 7. En general le tomo un segmento impar. ¿Por qué tomo 7, 9 u 11 siempre? Pues no voy a decir, haga un segmento de 57 centímetros, porque no entra en la hoja. Siempre te voy a dar medidas que sean familiares para poder dibujar, 7 centímetros, 11, 13. A lo sumo le pondría un 7,5, 9,5. Nunca le pongo un par porque si no, usted tiene que buscar el punto medio, me lo va a buscar con la regla. Por eso nunca le pongo un par. Generalmente tomo un impar o con un 0,5. Más que eso, no tomo. O sea, puede ser un 7,5, 8,5, 9, 9,5, 10,5, 11, 13. Esa medida. No le voy a tomar un 27 porque no entra en la hoja. ¿Cómo hacerlo? Por eso generalmente tomo medidas dentro del rango de lo que permite dibujar en su hoja. Yo acá voy a dibujar un segmento cualquiera, no me interesa. Un segmento de la medida que sea. No me interesa. Dibujo un segmento de cualquier medida. No me interesa la medida, ¿está bien? Tengo que dividirlo según la razón áurea. O sea, tengo que dividirlo en dos partes según la razón áurea. O sea, voy a dibujar un punto por acá
que lo voy a dividir en dos partes, una más grande y una más chica, que guarda lo que se llama la proporción áurea, donde todo el segmento dividido en la parte mayor es a la parte mayor dividida en la parte menor. O de la parte mayor a la que yo divido el segmento es media proporcional entre todo el segmento y la parte menor. Como quiera leerlo en el apunte o como quiera escuchármelo a mí. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el punto medio del segmento. Primera condición. No sé qué dice el apunte, ¿no? Supongo que dice lo mismo que estoy diciendo yo, ¿sí? Primero el punto medio. ¿Cómo encuentro el punto medio? No con la regla. Con el compás, que sea más de la mitad aproximadamente, y trazo los dos arcos. Sí, señor. O sea, tengo que hacer como trazar la mediatriz, ¿está bien? O sea, agarro el compás, una medida mayor que la mitad, lo clavo en A, hago un arco por acá arriba, un arco por acá abajo, con esa misma medida, lo clavo en B, cruzo esos dos arcos, pongo la regla, o sea, cruzo esos dos arcos, dos arriba y dos abajo, y trazo la mediatriz y con eso encuentro el punto medio. Yo acá tengo una herramienta punto medio para ir más rápido, y ahí tengo el punto medio del segmento, ¿está bien? Primera parte de la noción ya está. Segunda parte, agarro el compás, lo clavo en un extremo y hago una circunferencia con radio de esa mitad del segmento. O sea, un clavo en B, en este caso yo uso la derecha siempre. Agarro el compás, lo clavo acá y dibujo una circunferencia que pase por C. Esa circunferencia en realidad no interviene, me sirve para la construcción nada más. Y después la puedo ocultar o borrar, no importa. Luego, con la escuadra trazo la perpendicular al segmento por ese extremo de dibujar la circunferencia. Trazo la perpendicular. Con la escuadra, pongo la escuadra acá, apoyo, y trazo la perpendicular a esta por acá. Voy a achicar esto un poquito, ¿sí? Para que quede el dibujo, ¿sí? Luego, el compás lo dejé a un costado, lo vuelvo a levantar, no le moví la medida, y ahora dibujo una circunferencia con centro. En este punto, los intersectó la circunferencia con la perpendicular, y que pase por acá. La circunferencia con centro ahí, compás, lo mismo que tenía antes, ¿sí? Con radio medio segmento. Luego, ¿qué hago? Trazo un segmento que una este punto de intersección D con A. Agarro la regla y dibujo este segmento. Lo voy a hacer dos veces, así que no se quede tranquilo, ¿sí? En donde la segunda circunferencia, la de arriba, intersecta ese segmento que acabo de dibujar, o sea, en este punto, que está acá, no en este, y en este, ¿sí? En este punto que está acá, lo marco, vuelvo a agarrar el compás, lo clavo en A, y este punto lo bajo sobre el segmento B. Yo acá no tengo para bajarlo, o sea, lo que tengo que hacer es una circunferencia con centro acá, y que pase por acá. ¿Sí? Ahí me da un punto, acá. En ese punto queda dividido el segmento en lo que se llama razón áurea. Dividido según la razón áurea. A ver. Repito, o marco algunas cuestiones. El segmento que tengo que dividir es este. Configuración, le voy a poner el color azul, un poquito más grueso, porque es lo que tengo que dividir según la razón áurea. Repito los pasos que hice. No sé en qué orden están en el apunte, pero más o menos parecido, ¿sí? Es eso. Trazo punto medio, o encuentro el punto medio, cago compás en un extremo, trazo una circunferencia, con radio medio segmento, trazo la perpendicular por ese extremo, donde se intersecta esa circunferencia con la perpendicular, trazo otra circunferencia con el mismo medio segmento de radio. Entonces, circunferencia igual a la que está abajo, arriba. Luego uno ese punto, en el centro de la segunda circunferencia, con el otro extremo del segmento, y donde se cruza ese segmento con la segunda circunferencia, me da un punto. Y ese punto lo traslado en forma, con el compás, en forma circular, sobre el segmento. Y me da este punto F. Ahora, este segmento quedó en dos partes. Digamos, todo esto podría ocultarlo, yo pero voy a dejar ahí por parte constitutiva, ¿sí? Entonces podría ocultarlo, yo podría ocultar, quedarme solamente con el punto F. Podría ocultar el punto C, el punto B,
las 3 circunferencias, el segmento AD. Todo eso podría no mostrarlo, pero bueno, te voy a mostrar parte de la construcción, no hace falta que muestre todo, ¿sí? Según lo que acabo de mostrar, todo el segmento AB dividido el segmento AF tiene que ser igual al segmento AF dividido el segmento FB. Y ahora eso lo voy a verificar, después lo hago de cuenta el dibujo, ¿sí? Lo voy a verificar acá con cuentas al costado. El segmento AF, yo lo haría en el pizarrón esto, con ustedes, y lo mediría con la regla del pizarrón. Usted lo mediría en la regla, ¿sí? Usted ahora va a ver, no importa la medida del segmento. Yo en el pizarrón lo hago cualquier medida, dibujo un segmento cualquiera, no me interesa la medida. Después en el examen le digo yo, no que lo haga usted, digo yo de tanto, de 7, de 9, de 8,5, de 11. Vamos a ver acá si esa cuenta funciona. A ver. Yo estoy en el pizarrón, estaré escribiendo los números, ¿sí? Texto. Acá sería. A ver. Acá. Voy a escribir. Todo el segmento. Primero voy a escribir una fracción. Una fracción. Para que coger esa prueba vamos a ver bien la fracción, ¿sí? Acá voy a poner el segmento, todo el segmento. Todo el segmento es AB dividido. Es el divisor de la fracción. Dividido la parte en que quedó dividido, el segmento AF. Segmento AF. Olvídese, estoy escribiendo, no se maree, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo queda en el pizarrón. Tiene que ser igual a el segmento AF, o sea, de vuelta otra fracción, una proporción, una fracción de vuelta. Acá voy a poner el numerador de la fracción, el segmento AF, la parte más grande en que yo dividía el segmento AF, dividido, perdón, ahí no va AF, perdón, acá en XX. Acá va, olvídese esto, si lo prende o lo sabe, buenísimo. Pero si no, olvídese esto, aquí ahora vamos a ver cómo queda, cómo yo hubiera escrito en el pizarrón esto. Y acá el denominador sería la parte menor, que es FB. Por acá tengo que poner, perdón. No puse segmento. Sí, acá había puesto segmento, perdón. AB dividido a F es igual a AF, mayúscula, dividido, perdón, acá voy a poner segmento, acá como queda, segmento FB. Ahora repito todo, quédese tranquilo, ¿sí? Yo hubiera escrito en el pizarrón esto, a ver. Ahí está. Esto es lo que he escrito en el pizarrón yo. Todo el segmento AB, dividido a la parte mayor, que es el segmento AF, es igual a la parte mayor AF dividido a la parte menor, FB. Eso es lo que se llama proporción áurea. Un segmento cualquiera, AB, lo divido en dos partes según la proporción áurea. Todo el segmento dividido a la parte mayor es a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. Eso. Ahora lo voy a poner en medidas. Texto de vuelta acá. Voy a poner otra vez. A ver, como si yo estuviera midiendo con la regla acá, encima de esto, no me interesa. Están las medidas, están acá a la izquierda, no la voy a escribir. A ver que yo la voy a tomar directamente de la punta de... perdón. Antes de poner la medida, yo acá no tengo la medida del segmento AF, ni del FB. Tengo solamente la medida del segmento F, que es todo el segmento. Así que acá lo que tengo que hacer es dibujarlos encima para ver cómo lo llama la máquina. Un segmento es el AF, que para la máquina es el segmento I, y otro segmento es el segmento FB, que para la máquina es el segmento J. Obviamente que I más J mide en F. No sé, ni quiero mirar la parte de geográfica, no me interesa ni mirarla. No quiero saber ni cuánto mide, no me interesa. Muy bien. Acá están las medidas puestas, pero yo no quiero verlas. Yo estoy dibujando en el pizarrón y lo que me dé, me dé. Después mido para ver la cuenta que voy a hacer ahora. Texto. Voy a poner acá una fracción.
y voy a poner arriba. Arriba voy a poner todo el segmento. Todo el segmento AB. ¿Quién es? Era el segmento F. Si no me entiende esta parte de GeoGebra, no importa porque usted mire lo que queda escrito, ¿sí? Dividido la parte más grande que quedó dividido el segmento, que es el segmento I. Eso debe ser igual a otra fracción, que es el segmento I, la parte más grande, dividido la parte menor que quedó dividido, que es el segmento J. No, me ponen las letras, yo me doy tanto yo, ¿sí? Perdón, ¿eh? Tengo que poner las medidas. Me equivoqué yo ahí, ¿eh? Acá, en F, voy a poner elemento F de GeoGebra. Ahí está. En I, voy a poner elemento I de GeoGebra. Me equivoqué yo ahí, ¿eh? Fue un error mío. Estoy poniendo las medidas. En I, de vuelta, elemento I. En J, son las medidas. Yo ahí puse las letras, perdón. La máquina entiende que eso es la letra que yo escribo, no la medida. Ok. Bueno. Si yo hubiera medido con la regla, esto en el pizarrón, de hecho, bueno, 9,5 es a 5,9, ¿sí? Como 10, 11 es a casi 4. Obviamente estas medidas tan precisas no voy a tener. No puedo ser tan preciso con la medida, ¿está bien? Y ahora voy a hacer que la máquina haga estas divisiones. Usted las puede hacer con la calculadora, a ver cuánto le da. Pero yo lo voy a hacer que la haga la máquina, para que las vea. Yo lo hubiera hecho en clase con la calculadora. Por ahí no hubiera tenido 9,56. Hubiera medido la regla, 9,5. Y en vez de esto hubiera puesto, no sé, 60. Poner que sean 60, ¿sí? No sé qué medida yo. Profe, sí. Esta proporción no está mal porque 9,5 dividido casi 6 y el otro es más de 10 dividido casi 4 me va a dar más grande la otra. Sí, eso le iba a decir que puso mal el 10,69 a 5,91. Sí, está mal, tiene razón acá, ¿sí? Acá no es H. Tiene razón acá, ¿sí? Acá no puede ser de todos, tienen que ser iguales. A F tiene que ser igual, a F de F. 5,91, 5,91. ¿Sí? Muy bien los dos. Pues yo acá escribí mal, acá está mal escrito. Puse H. Me equivoqué, en vez de poner I, cuando fui a buscar acá, señalé mal. Ahí va un I. Ahora está bien. Ahora le gusta más. Muy bien a los que están atentos. Yo, cuando hiciera la cuenta, me da cuenta que no funcionaba, pero cuando yo fui a marcar acá, que quise marcar acá, ¿sí? Acá, en vez de marcar I, me equivoqué y marqué H. Por eso era otra medida. Acá iba I. Ahí está I. Yo empecé y me equivoqué. Dije I y marqué otra cosa. Ok. Bueno, ahora hago estas cuentas. Voy a hacer que la máquina me haga estas cuentas. Yo sé que me ven volante esta clase, pero bueno, a ver, pon un poquito más de ritmo, a ver si podemos, no sé. Texto, acá. Voy a poner. Esto era. Acá, pero como, ¿sí? Era. F. No, F en letra no, F texto, perdón. F avanzado. El elemento de Bruguera era F dividido acá adentro, para que me haga la cuenta, ¿sí? F dividido I tiene que ser igual a I dividido J. No importa si entendió esto, ¿sí? Esto es GeoGebra. Yo ahora vea lo que yo le quito en el pizarrón. ¿Cuánto me tiene que dar estas cocientes? I dividido J, o sea, a ver, voy a la parte teórica. Acá. I dividido J es esta fracción. Es A sobre B. A sobre B es el número phi. ¿Cuánto me tiene que dar phi? El número áureo. El número áureo. ¿Sí? Ese es el número áureo 1,618. A ver qué me dice que era. Ok. Bueno, no me puse 1,618. Me redondeó. Me puse 1,620. Y no interesa cuál sea la medida del segmento. No me interesa. Yo acá uso un segmento que mide 9,56.
No me interesa, ¿sí? Por más que yo manipule esto, va a ver ahora, si por más que yo manipule este segmento, van a cambiar las medidas, perdón. Pero la razón va a ser siempre la misma. Siempre va a quedar 1,618, 1,620 para la máquina, ¿sí? Yo manipulo las medidas, ¿ves que cambia las medidas? El segmento lo hago de 11. Me cuesta por 10,97, ¿sí? 11,01. Si usted lo hace, yo le digo, haga un ejercicio, dividir el segmento de 11 centímetros según la razón áurea. Usted va a hacer esta construcción y si quiere verificar que le dio bien, mide el segmento AF, le va a dar 6,8 más o menos. Dice, bueno, a ver, 11 dividido 6,8. ¿Cuánto me da? Agarra la calculadora y dice 11 dividido 6,8 me da 1,617. Si le da 1,6, la cuenta aproximadamente ya está bien. Eso es lo que tiene que dar, ¿sí? No importa si el segmento es de 11, si el segmento es de 13 o de 87. No interesa. Cambian las medidas, pero siempre mantiene la proporción. Siempre. Ese cociente 1,62 se mantiene siempre. No importa si el segmento mide 2 centímetros o mide 4 metros. No me interesa. Esta es la construcción de cómo dividir un segmento según la razón áurea. Ahora lo hago de vuelta. Lo hago de vuelta a la construcción. Pero fíjese que siempre mantengo esa relación del número áureo. Este número fijo. O sea, o el cociente de la izquierda o de la derecha, los dos me dan el número áureo. Siempre. Ese 1,6. Esa proporción que hay entre cuestiones de la naturaleza, o cuestiones geométricas, o cuestiones que tienen con nuestra visión estética, no sabemos por qué motivo. Mucho silencio. Voy de vuelta, para no borrarlo de acá, no voy a poner las cuentas de vuelta, voy a abrir el 5. Voy a explicar de vuelta los pasos. Como si tuviera el pizarrón. Yo le pido a usted, divide un segmento de 11 centímetros según la razón áurea. No importa la medida, si es 11, si es 13, si es 9, si es 8,5, si es 7, no importa. Usted dibuja el segmento. Primer paso, busco el punto medio. Segundo paso, dibujo una circunferencia. Concentro un extremo. Y que tenga como radio ese medio segmento. Pase por ahí por el punto medio. Dibujo la perpendicular. Al segmento con la escuadra, pongo la escuadra ahí. Me da un ángulo recto acá. Trazo perpendicular. Los intersectan, vuelvo a dibujar otra circunferencia con el mismo radio que dibujé antes. Acá, el mismo radio va a pasar por ahí. Este radio BC y BD son iguales, en medio segmento B. Luego trazo con la regla el segmento AD. Donde la segunda, o sea, acá no me interesa, la primera circunferencia no me interesa. ¿Sí? Entonces se corta la segunda circunferencia. Con ese segmento me da un punto. Y ese punto lo traslado con el compás, no verticalmente, sino en forma circular, con el compás. Clavo el compás en A y lo traslado en forma circular sobre el segmento. Me da, agarro una circunferencia, yo no tengo compás, tengo circunferencia, concentro acá, marco el compás ahí y lo bajo acá. Me da ahí un punto. Todo lo que está acá construido, en realidad, no me interesa ni las circunferencias, ¿sí? Ni el segmento, ¿sí? Ni esa perpendicular tampoco, ni el punto D, ni el punto E, ni el punto C. Lo que me interesa es ese punto F, que divide el segmento según la razón áurea. Es decir, que AB dividido AF es igual a AF dividido FB. O sea, la parte mayor en la que quedó dividido el segmento es media proporcional
entre todo el segmento y la parte menor. Yo acá puedo, voy a ser medio grosero, tocar una proporción. ¿Qué es una proporción? La igualdad entre dos fracciones. Todo el segmento dividido la parte mayor en la que he dividido es igual a la parte mayor dividido la parte menor. Eso se llama proporción áurea. Y donde la parte mayor en la cual queda dividido el segmento, la parte más grande, que es AF, es media proporción, o sea, está en el medio, por parte de los medios de la proporción. Estos son extremos, AB y FB son extremos, y el segmento mayor es media proporción, está repetida, media proporción, en esa proporción, en esa igualdad entre fracciones o divisiones. Es eso, no es más que esto, ¿eh? No es más que esto. Tiene que dibujarlo 2 veces, 3 veces, ya está. Con 2 veces le alcanza, creo. ¿Qué puedo tomar yo en un final? Un ejercicio. Haga esto. Divida un segmento de 11 centímetros según la razón áurea. Y me lo justifique. No sé cuánto mide acá, pero esto, a ojo, no sé, si todo esto mide 9,26, como dice acá que mide, me lo dice acá GeoGebra, pone que sea de 9. Bueno, me cuesta poner 9. ¿Sí? Hay que ver cuánto mide este. Seguramente, este segmento, yo dije 1 de 9, usted lo va a medir en su hoja y le va a dar unos 5,6 más o menos. Si esto mide 9 y este mide 5,6, el más chiquito debe medir 3,4 seguro. No lo medí, 3,4. Entonces yo hago 5,6, la parte mayor, 5,6, 5,6 en la calculadora, dividido 3,4, me da 1,64. Aproximadamente 1,6. Si le da 1,6, está bien. En realidad es 1,6 y pico, ¿sí? 1,618. Es un número irracional. Bueno, eso es lo que se llama dividir un segmento según la razón áurea. No hay ejercicio, porque repito, es eso que yo le acabo de decir. Qué silencio. ¿Se queda alguno ahí o se fueron todos? Abandonaron. Estamos, profe. Muy bien. Bien, Alan presente, Monique, Nicolás, Karina, Fabiana. ¿Sabes? Bien. Algunos me bancan todavía. Todavía me queda público. Algunos ya hubieran abandonado hace rato. Yo, la verdad que si estoy del otro lado de usted, por ahí está escuchándome todo el tiempo, no sé si me resulta agradable, pero bueno, es lo que hay que hacer. Y ahora viene lo que se llama arco capaz. Arco capaz es un lugar geométrico. Lugar geométrico son los puntos de un espacio, el plano o el espacio, un espacio R5, ¿sí? ¿Sí? Que cumple con una condición. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a usted qué es una circunferencia en el examen, usted me va a decir, es el lugar geométrico, lo dije hoy, ¿sí? De los puntos del plano que equidistan de otro llamado centro. Perfecto. Cumple con esa condición, ¿sí? Ahora, ¿qué llamamos arco capaz? El arco capaz es el lugar geométrico de los puntos del plano desde donde los extremos de un segmento se ven siempre con el mismo ángulo. O sea, yo me paro en ese arco, vamos a ver cómo se dibuja ahora, y donde mire siempre los extremos del segmento, y yo mido el ángulo, siempre va a ser el mismo ángulo. Siempre el mismo. Siempre el mismo ángulo. A ver cómo lo puse acá. Es el lugar geométrico, los puntos del plano desde donde los extremos de un segmento AB se ven, entre comillas pongo porque ya no es que se ven, porque yo en geometría no sé si puedo ver, en esto teórico, siempre con el mismo ángulo. Es decir, dado un ángulo AB, es el lugar geométrico de los vértices de P, de los ángulos APB, ángulos APB convergen en P,
tienen siempre la misma amplitud, son siempre iguales. Todos esos ángulos APB siempre van a ser la misma medida. Acá está definido de otra manera. Es el lugar geométrico, los puntos del plano que son vértices de ángulos congruentes, con uno dado. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Cuyos lados pasan por los puntos fijos A y B. O sea, con los vértices, ¿qué posición ocuparían los vértices? Esos ángulos iguales, cuyos lados van a contener a los extremos del segmento AB. Ahora vamos a ver. Es un arco de circunferencia. No es una circunferencia completa, es un arco de circunferencia, cuyos extremos o bordes son los segmentos A y B. Los segmentos A y B, ahora vamos a ver por qué están excluidos. Porque si no sería un ángulo de 0, pero ahora vamos a ver, ¿sí? No habría ángulo. Muy bien. Vamos acá, vamos a plantearlos un ejercicio como sería. Voy al 6, archivo nuevo, no guardar. Ahí encontrar el arco capaz, voy a poner un texto acá. Como si fuese un ejercicio. Tallar, o dibujar, o construir. El arco capaz para un segmento de, no sé, yo cuando le pongo a usted medidas 9 centímetros, 11, ¿sí? 13, no más que eso. Siempre le pongo de 11 centímetros y un ángulo de, realmente le pongo 43, 45, 53, 58, 60, 65, ¿sí? No le voy a poner un ángulo ni con grados, ni con minutos, ni con segundos, porque no puede calcular, usted no puede dibujar un ángulo de 37 grados, 22 minutos, menos segundos, o sea que olvídate, siempre va a ser un ángulo entero. Puede ser con 5, puede ser entero, con 0, terminado en 0, puede ser un 47, puede ser un 32, no importa. Pongámosle que pongo, no sé, 57 grados. ¿Está bien? Lo más probable es que ponga 55, o 60, o 70. Lo más probable es que ponga un número terminado en 5 o en 0. Pero bueno, 57 puedo ver en el transportador, puedo medir 57. Bueno, ese es el ejercicio. Hallar algo capaz para un segmento de 11 centímetros y un ángulo de 57 grados. Bueno, lo primero que tengo que hacer es dibujar el segmento. Dibujo un segmento, en este caso, dado una medida, yo agarro la regla, un segmento de 11 centímetros. Acá para GeoGebra son 11 unidades. No puedo decir que es centímetros, pero no sé si ahí se achica, ahí se agranda, no sé cuáles son los centímetros. Sí, son 11 unidades para GeoGebra. Muy bien. O sea, tengo que encontrar un arco de circunferencia, no sé dónde va a estar, vamos a ver cómo se dibuja, ¿sí? De donde todos estos puntos son vértices de un ángulo. Horrible, ¿sí? Este ángulo tiene que medir siempre 57. Donde yo me pare acá, me pare acá. Sí, siempre ese ángulo tiene que ser 57, siempre. Me pare donde me pare, siempre tengo que ver el ángulo, los extremos del segmento con una amplitud de 57 grados. Así que muy bien, ¿cómo se hace esto? Vamos a ver. Los pasos están en el apunte, pero lo vamos a hacer acá. Lo primero que tengo que hacer es agarrar el transportador y medir en uno de los extremos. Yo lo hago para abajo, usted puede hacerlo como para donde quiera, puede hacerlo al revés. Medir el ángulo de 57 grados. O sea, pongo el transportador acá. Si estoy en el aula, lo haría en el pizarrón. Pongo el transportador acá. Para abajo. Y marco un ángulo de 57 grados por acá. No sé cómo está. Por acá también. Y hago una marca ahí y trazo el ángulo de 57. Ese es el primer paso. Voy a borrar todo esto.
Muy bien. Yo acá tengo que es ángulo dada su amplitud. Voy a dibujar un ángulo con vértice en B que mida 57 grados. Ok. Acá no se ve, pero como que lo he hecho una marca, voy a subir un poquito para que lo vea. ¿Sí? Ahí yo pongo el transportador, le hago la marca de 57 grados y después dibujo, si quiere, la semirrecta borde del ángulo. Dibujo la regla esta medida. ¿Sí? Muy bien. Luego dibujo la perpendicular a esa por el extremo del segmento. O sea, dibujo a este lado del ángulo de 57, este ángulo es de 57, lo dibujé ahí para abajo, marco la perpendicular. Con la escuadra, pongo la escuadra y marco la perpendicular a este lado del ángulo por acá. Marco la perpendicular. Muy bien. Luego dibujo la mediatriz del segmento. Ahora voy a hacer algunas preguntas. ¿Sí? La mediatriz del segmento. Ya vimos cómo dibujarla. Una medida mayor a la mitad. Clavo acá en B, hago un arco arriba, un arco abajo. La misma medida clavo en B. Corto esos dos arcos y trazo la mediatriz. Yo acá tengo una herramienta mediatriz. La dibujo. Bien, me da un punto. Acá. Luego agarro el compás, lo clavo en ese punto, extiendo la medida hasta A o hasta B, lo mismo, y dibujo todo un arco. Dibujo esto. Con la agarro la circunferencia y dibujo esto. Bueno, eso es lo que se llama arco capaz. Desde cualquier punto, ese arco que yo dibujé ahí, voy a ver siempre la circunferencia, al segmento AB, voy a poner más grueso ahora para que se vea quién es el segmento, lo voy a ver siempre con un ángulo de 57. Ahora vamos a explicar por qué. Esa pregunta vamos a explicar todos, o entender todos por qué. Primero voy a dibujar, ¿sí? El segmento le voy a poner, ¿cómo es el segmento, digamos, en medida original? Color azul. Como que lo pintaran en el pizarrón, ¿sí? Cualquier ángulo que tenga vértice, en este arco que acabo de dibujar, la respuesta es esta. Esa es la respuesta. Cualquier ángulo que tenga vértice en ese arco rojo y los lados pasen por ahí por B, van a medir siempre 57. Fíjese, tomo un punto cualquiera del arco. Un punto que lo puedo mover, ¿eh? Lo puedo llevar donde yo quiera. Y dibujo los lados. En este caso segmentos. Eso se me recta porque hay segmentos. No. Este y este. Este ángulo, el ADB, ¿sabe cuánto mide? 57. Ah, pero porque está ahí. No. Si está acá, mide 57 también. Si está acá, también mide 57. Y si está acá, también mide 57. Siempre mide 57. A ver, juntamente, no puedo usar los extremos, como dice el apunte teórico, ¿sí? Excluidos los extremos de este arco, excluidos estos, A y B, porque ¿qué ocurre? Si yo me paro sobre A y sobre B, el ángulo pasa a ser de 0. En realidad le falta un lado, tengo un segmento solo, ¿sí? Pero una vez que salgo de A o que salgo de B, el ángulo mide 57. Bien. Algunas preguntas después las hacemos de vuelta si es necesario. Pregunto. Este ángulo ADB, si acá estuviera la circunferencia completa, la voy a dibujar. ¿Sí? ¿Qué tipo de ángulo sería? Inscripto. Inscripto, ¿está bien? El otro ángulo que yo dibujé ahí, el AB,
A', AB A', A, B A', ¿qué tipo de ángulo sería? Semiscripto. Es un semiscripto, ¿está bien? Y los dos abarcan el mismo arco. Justamente no está dibujado el arco ahí. Los dos abarcan el mismo arco. Que corresponde al mismo ángulo central. ¿A qué ángulo central corresponde ese arco que no está dibujado? ACB. Sí, señor, muy bien. Al ángulo ACB. El ángulo ACB no está dibujado. El ángulo ACB es el ángulo central correspondiente. El ACB, corresponde al arco AB o al ángulo ACB. Este es el inscripto. ¿Sí? El inscripto. Y el semiscripto, porque tiene dos lados que son secantes, o se contienen a cuerdas. Y el otro es un semiscripto. Yo lo dibujé justamente perpendicular a este punto. ¿Sí? Lo dibujé perpendicular y le hice pasar al centro del arco por acá. O sea que esto es un radio, CB es un radio. Es perpendicular en B, justamente. Yo lo dibujé al revés. Dibujé primero la perpendicular y después usé la perpendicular como radio. En realidad la propiedad es que la perpendicular, la tangente, es perpendicular al radio en ese punto. Yo dibujé la perpendicular para que fuese tangente y después encontré el centro de la circunferencia. En realidad no la dibujé toda. Lo que me falta acá dibujar es justamente el arco. Le voy a poner otro color. Este arco voy a poner de color verde. Por ahí no se dibuja esto. Propiedad de configuración color verde. Ese arco en realidad uno no lo dibuja. Cuando depende de la construcción, dibuja eso. Profe, yo no la entendí. No se entiende porque es medio complicado, ¿sí? Hay una parte no solamente arriba, por arriba, también se puede ver por abajo. Ese arco podría estar por abajo también. Podría ser mire. La simetría axial de este arco respecto a ese segmento. Esa otra parte, ese otro arco rojo, también sería un arco capaz. Cualquiera de los dos, o de arriba o el de abajo, siempre vería yo los extremos del segmento AB con el mismo ángulo, 57, siempre. Uno dibuja uno solo, no hace falta dibujar los dos. Pero decía el simétrico del de arriba respecto del segmento, abajo. Este arco también, el que está acá, también vería el segmento AB con los extremos, no hace falta que lo dibuje, pero cualquier punto de este arco, yo dibujo el ángulo, también se vería exactamente igual. Este ángulo también es de 57. Usted dibuje, no va a tener que dibujar los dos, va a dibujar uno solo, ¿sí? Pero cualquier punto acá abajo también vale, también funciona. O sea, en vez de ser AB, sería BA, si quiere leerlo en un orden. Pero siempre de 57. A ver, repaso. Sí. ¿Se puede construir sin el compás, salvo la parte del arco? Porque si yo hago 90 menos el ángulo que usted me da, yo tengo el ángulo que me va a quedar del lado del isósceles. Del otro lado, sí, para arriba, acá. Claro, y el otro tiene que ser igual porque es un isósceles. Sí, ese es el central, sí, pero hay una que tiene la mediatriz del segmento. Porque cualquier mediatriz de una cuerda siempre pasa por el centro de la circunferencia. La mediatriz de cualquier cuerda de una circunferencia, no lo vimos eso nosotros, pero digamos, la mediatriz de cualquier cuerda, de cualquier circunferencia, siempre pasa por el centro. Porque es perpendicular a la cuerda en su punto medio y va a pasar por el centro de la circunferencia. Entonces tengo que buscar justamente ese ángulo de afuera, o como decís vos, 90 menos 57, que está acá, que es de 33, no importa, no confundamos, ¿sí? Con la mediatriz me da el centro de la circunferencia, o el centro del arco capaz, porque tiene un centro, y después lo dibujo con el compás, como decís vos,
Salvo el arco, no hace falta compás. Solamente para dibujar el arco. ¿Está? Pero ya está, lo dibujo para abajo, no hace falta ni que haga una cuenta, no hace falta ni que reste 90 menos. Si vos querés hacerlo, lo hacés, pero no es necesario que yo haga eso, ¿sí? No guardar. Repito, sí, a ver. yo me di cuenta cuando lo dibujé acá en papel. Sí, bueno, pero si vos querés hacer esto, yo te digo un ángulo, el mismo, hagamos el mismo. Vamos así, a ver. Para un segmento de, no sé, poner que no importa la medida, 15 centímetros y un ángulo de, no sé, 62 grados. ¿Sí? Pongo acá para que me queden la medida, los datos. Nada más que para eso, ¿sí? Bueno, dibujo el segmento. Ahora la regla, trazo un segmento de 15 centímetros. Ahí uso la regla. Ahora, me quedo muy grande, pero yo después lo activo con la escala. Pero... Muy bien. Dibujo un ángulo de 62. O como decís vos, Nico, si quiero dibujo un ángulo de 28 para acá arriba. Sí, pero yo ni cuentas hago. Dibujo con el transportador un ángulo de 62. Ni tengo que poner a restar, a ver si me equivoco. Ángulo de 62. Como piden en el ejercicio. Ángulo de 62. Ahí lo dibujo. Marco la marca con el transportador y dibujo la línea. Dibujo una línea. $62 grados. Muy bien. Después la perpendicular, que obviamente con la escuadra. Este ángulo de acá arriba va a ser de 28. ¿Sí? Si quiero dibujo ese ángulo de 28. ¿Querés hacer la cuenta? ¿Te querés equivocar? Te equivocás, jodete. Está, ni cuentas hago, ni me hace falta, ¿sí? Luego trazo la mediatriz, o la perpendicular por el punto medio, que es propiedad de la mediatriz. No, perpendicular por el punto medio, no, mediatriz. No tengo punto medio. Muy bien, una vez que tengo eso, ya está. Agarro el compás. Me paro acá y hago esto. Listo. Dibujado el largo capaz. De A a B o de B a. Yo tengo que dibujarlo antihorario siempre acá en GeoGebra, ¿sí? Usted lo puede dibujar en el sentido que quiera. Cualquier punto de este arco, cualquier punto de este arco, siempre forma para los extremos AB un ángulo de 62. Siempre. Este ángulo de 62 acá es un semiscripto. Perdón, es un inscripto, perdón, un inscripto que abarca el arco AB que no está dibujado, o el central correspondiente que lo dibujamos hoy, al ángulo ACB, que sería el central correspondiente, ¿está bien? El arco no está dibujado, y el ángulo ABA' sería un semiscripto. Y los dos tienen la misma propiedad, de medir lo mismo. Por eso lo que hago es eso, justamente, como yo sé que mide este y este no está ubicado, dibujo primero el semiscripto, sin dibujar la circunferencia, busco el centro de la circunferencia de un semiscripto, ¿sí? Y de ahí después dibujo el arco de la circunferencia, pues ahí va a estar el inscripto. Es eso, nada más que eso. Bueno, luego hay como un resumen acá, ¿sí? De datos de la circunferencia, de ángulos de la circunferencia, ¿sí? O se llama, no estoy mirando el apunte yo, ¿sí? ¿O qué es? El centro de la circunferencia. Centro. ¿De qué es? De un arco. Puede ser un arco o en este caso de así segmento, ¿qué es? Cuerda. Una cuerda, Una muy bien. cuerda. BC puede ser un arco, acá no está dibujado, BC puede ser cuerda, BF es un segmento. OC, ¿qué es?
Es un radio. igual que o A o igual que B. ¿Está bien? Claro. Una recta que corta la circunferencia en 2 puntos se llama, Secante. si la corta en un solo punto es Tangente. tangente. Y tiene la propiedad la tangente de ser perpendicular ¿a quién? ¿O a qué? No es una persona. ¿A qué? Al radio en ese punto. Al radio en ese punto. Si yo dibujara acá, el punto de contacto no sé cuál es, hay un punto ahí. Si yo dibujo el radio, ese punto y O, ahí hay perpendicular. La tangente perpendicular al radio en el punto de contacto. Muy bien. Si la recta no corta a la circunferencia en ningún punto, no es ni secante ni tangente. Se llama Exterior. exterior. Está afuera, ¿está bien? Este ángulo que tiene centro de la circunferencia se llama ángulo central. ¿No? Este ángulo que está acá a la derecha, ¿qué es? Está escrito acá, pero bueno. Inscrito, sí. No, inscripto, ¿está bien? El inscripto tiene una propiedad. ¿Cuánto mide el inscripto? La mitad del central. La mitad del central correspondiente, ¿sí? Que abarca el mismo arco. Acá, el ABC, o el ángulo beta, vale la mitad del ángulo alfa, o del ángulo A o C, porque los dos abarcan el mismo arco CA. Acá, todos estos ángulos, alfa, beta y gamma, son todos congruentes, porque todos abarcan el mismo arco. Todos abarcan el mismo arco, como hicimos acá. Todos acá abarcan el mismo arco, y todos congruentes. Sería como un largo capaz, ¿sí? Acá, en este caso, no está dibujado, pero todos estos puntos, los vértices de los ángulos alfa, beta, gamma, etcétera, serían el arco capaz de este punto y este punto no tienen letras acá, ¿está bien? Todos también con ese mismo ángulo alfa, beta y gamma, que ese mismo no sé cuánto mide, pero bueno, no está dibujado, no está indicado. Este ángulo que está acá a la izquierda, ¿qué tipo de ángulo es? Interior. El que está a la derecha, Exterior. exterior. ¿Qué propiedad tiene el ángulo interior? Alfa sería la suma de AD, del ángulo AD con el ángulo de C. La semisuma. Muy bien, en este caso muy bien lo que me dice usted, ¿sí? No sé cómo se habrán dado cuenta. Él me dijo del ángulo o del arco, ¿sí? AD y del arco CD. O si usted quiere, por donde está dibujado alfa, ¿sí? Es igual a la semisuma o al promedio de los centrales correspondientes, o sea, del ángulo AOD más el ángulo COB, perdón, dividido 2, el promedio. Fíjense dónde está dibujado alfa. Si en vez de ser este alfa hubiera sido su suplemento, estoy dibujado acá, donde yo tengo el mouse parado, hubiera sido la semisuma o el promedio de los ángulos COA más BOD, porque ya está dibujado acá, ¿sí? Cuidado con eso, ahora vamos a verlo más adelante. El ángulo interior es igual a la semisuma o el promedio de los centrales correspondientes. Y el ángulo exterior igual a la semirresta. Es igual a la semirresta. ¿Está bien? Ahí está, tenemos entonces centrales, vértices en el centro de circunferencia, inscriptos o semiscriptos, vértices en la circunferencia, los inscriptos con lados que son cuerdas, los semiscriptos, un lado es cuerda y otro lado es tangente, los ángulos interiores, con vértice dentro de la circunferencia, no el centro, y los exteriores con vértice fuera de la circunferencia. Los interiores, igual a la semisuma o el promedio de los ángulos centrales correspondientes. Y el exterior es igual a la semirresta de los centrales correspondientes. ¿Sí? Acá hay teoremas que se toman en los exámenes finales. Acá, en el caso de este, es más fácil, en el caso del ángulo interior, pues ya siempre nos basamos en triángulos. Fíjense, yo les mandé los apuntes. Bueno, los apuntes que ya los echamos en clase, las demostraciones las vimos, se los mandé prolijo para que lo tenga para estudiar. En el caso del ángulo interior es fácil porque ya
dibujo un triángulo y me queda que el ángulo exterior es la suma de los interiores no adyacentes, que justamente coinciden con los centrales correspondientes. En el caso del exterior, hay que dibujar el triángulo y hay que despejar. Porque para que me quede la resta, tengo que despejar de esa suma de los ángulos interiores no adyacentes, la propiedad de los ángulos del triángulo exterior a un triángulo, de ahí tengo que despejar, entonces me queda la resta, y de ahí busco los centrales correspondientes y ya está. Lo que corresponde a cada inscripto, seminscripto, y ya está. Profe, le pregunto. Sí, Acá de todas estas, ¿no? Todo el resumen y todas las letras. Cuando dice, no sé, BC, AD, ¿no? Son todos ángulos centrales, ¿no? cuando uso O, sí. Como vértice, sí. ¿Y hay algún caso en el que no use O? ¿No sé, en el No. interior, por ejemplo? ¿O? No. O sea, son un interior, para que tengo que llegar al vértice. Voy a poner al punto P, digo el APD. Ah, genial. O Ahí el tomo en cuenta CPD ese. es el ángulo interior. Ah, ¿Cuánto genial. vale el APD? Que acá está llamado alfa, no está el vértice. Y entonces se nombró con una letra griega. ¿Cuánto vale alfa? En este caso alfa vale CB, o el ángulo COB, correspondiente al arco CB, más el ángulo AOD, ¿sí? O correspondiente al arco AD, perdón, dividido 2. Genial. Cuidado Gracias. acá. La semirresta. A ver acá. Ahora vuelvo arriba, ¿sí? Este es el ejercicio número 7. Mire el 7. Dígame qué resta es exterior. Ahí X es exterior, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es igual a una resta dividido 2, a la semirresta. Nómbreme los ángulos centrales correspondientes a esa resta. En el 7. COB y DOA. Si hago COB menos DOA, ¿sabes qué ocurre, Alan? Me da negativo. Negativo. Claro. A ver, esto una vez que te lo dicen ya te das cuenta. Siempre tengo que restar el arco más grande menos el arco más chico, el ángulo más grande menos el más chico. O si quiero pongo módulo. ¿Está? Ah, genial. Pero los dos, este ángulo acá, el ángulo DPA o el ángulo CPB, lo mismo, abarcan dos arcos. El arco CB, o BC, como quieras leerlo, o el ángulo central COB, y el arco DA, o el ángulo central DOA. Siempre tengo que restar, en el caso del exterior, que es una resta, ¿sí? Tengo que restar el más grande menos el más chico, para que me dé positivo, porque son valores angulares, no hay un sistema referencial ahí, donde yo pueda decir de acá para acá positivo, de acá para acá negativo. No. Acá tengo que restar el más grande menos el más chico, siempre. ¿Está? Te vas a dar cuenta, cuando te des menos, o le pones módulo, o le das vuelta a la resta y se acabó, es lo mismo, funciona igual. Acá en el 8, como es la suma, no me interesa cuál. La suma es conmutativa. Yo puedo sumar A más B y B más A, me da lo mismo. Lo que sí tengo que tener cuidado acá, fíjense dónde está X. ¿Qué centrales tengo que sumar acá? Porque acá es la semisuma o el promedio. ¿Qué centrales tengo que sumar acá para X? En el 8. BOD y COA. BOD y COA. Porque X está abarcando el arco CA o COA y el opuesto por el vértice que es BOD o el arco BD. ¿Está bien? Porque es este. Si yo hubiera puesto X acá, a la izquierda o a la derecha de esta cruz, acá a la izquierda digo, sería BOC más DOA. ¿Sí? Fíjense siempre qué ángulo marca el ejercicio. Siempre en el caso de la suma es de un arco y se opuesto por el vértice. Me había quedado por acá. Sí, bueno, acá, ¿ves? Acá. Estamos acá. Acá es el arco AC o el ángulo AOC. Fíjate que primero está el más grande. Acá sí, acá es obvio porque lo leo de izquierda a derecha. Uno lee en castellano. Lee primero este AOC y después lee el otro, DOB. Sigo el arco AC y el arco DB que subtienden a los centrales AOC y al central DOB. Por eso, pero acá, no con trampa, un poco para que charlemos, ¿sí? Uno si lee de izquierda a derecha, como pasó recién con Alan, no es que Alan se haya equivocado, buenísimo que Alan lo marcó para que yo pueda indicar y la mano se cae. El Alan tiene
¿sí? Tiene plena confianza conmigo y habla, otros se callan la boca, no quieren decir nada. Lo hice a Alan propósito, se profe. equivocó, no, culpa de Alan, no, al contrario, Alan me ayuda, y mucho. Justamente ha hecho a propósito así, para que uno lea de izquierda a derecha y lea al revés. Y se comete ese error, pero a ver, los errores no están para que uno se los remarque, sino para aprender. Uno tiene que, de errores aprende, ¿sí? Acá me doy cuenta que cuando hago la resta, el más chico más el más grande me da negativo. ¿Sí? Y esas son medidas angulares, no hay un sistema referencial donde digo de acá para acá o de acá para allá, positivo o negativo. No hay una referencia, ¿sí? Acá son todos valores positivos, en un segmento. No hay ejes cartesianos. ¿Está? No acá, giro a la derecha, giro a la izquierda, positivo o negativo. No. Bien Alan que me ayuda. Aparte no tiene ningún problema, ¿sí, Alan? Pero bueno. No pasa nada, profe, gracias. No, Alan, al contrario, yo agradecido yo, ¿sí? Porque otros se callan la boca y no dicen nada. Bueno, este ángulo también es un exterior, pero en este caso está formado por dos tangentes. ¿Sí? Acá es el arco ACB, o el ángulo AOB, el mayor a 180, menos el ADB, o el ángulo AOB, el más chiquito, siempre el más grande, el ACB, arco, o el ángulo AOB, ángulo, menos el arco ADB, el más chico, o el ángulo AOB. Acá es un semiscripto, igual que el inscripto, ¿sí? En la semisuma central correspondiente. El central acá es el AOB, que está el arco que está dentro del ángulo, desde el vértice hasta el lado. Al otro lado no lo va a tocar porque es tangente. Acá tenemos cuando el ángulo inscripto está metido, o sea, está inscrito en una semicircunferencia, ese ángulo es recto. Es un ángulo de 90 grados, porque el central es un llano. Si el inscripto mide la mitad de un llano tiene que ser de 90, ¿sí? Siempre un triángulo donde la hipotenusa sea un diámetro en una circunferencia, siempre va a ser un triángulo rectángulo. Siempre va a ser rectángulo. Acá también hay otro igual. ¿Sí? Es una tangente y un secante. También es un ángulo exterior. Es todo el arco, digamos, el más grande, el AC, o el ángulo AOC, menos el arco más chico, AB, o el ángulo AOB. Los dos que quedan dentro del ángulo. ¿El 1 qué ángulo es? Central. El 2. Exterior. El 3. Inscripto. Todos, inscripto. El 4. Interior. Interior. El 5. Semiscripto. Sí, el 6. Inscripto. Inscripto, ¿está bien? Exterior, central, semiscripto. Y después hay algunas cuentas, ¿sí? Hay que hacer, algunos se ven, otros no se ve tanto. Sí, lo que no se ve, bueno, déjenlo, ya está, no importa. A ver, muy mal dibujado el 1. ¿Pero cuánto vale X? Creo que está dibujado mal a propósito, yo no lo hice. ¿Cuánto? 130. ¿Acá en el 1? ¿100? 100. El inscripto vale 50. El inscripto vale 50. Sí, el central es el doble. Mide 100. Muy feo, muy mal dibujado, digo, ¿por qué? Porque ese ángulo hacia ojo no es de 100. Con suerte 45, ¿está bien? Creo que está dibujado por eso porque alguno se equivoque y ponga 25. Por eso está dibujado medio chiquito, forma parte de la medio ovalada de la imagen, ¿sí? Repito, este es un inscripto, mide 50. Profe, pero si ese mide 50, el de la otra punta, ¿cuánto mide?
Acá, no el X, que estamos hablando del X acá. X. Claro, pero no, pero la otra punta también mide 50, porque Sí. es el radio. O sea, me Está queda bien. 80. 80 más 50, 130. No, pero Ah, no, está bien. Ahí mirá me dónde fue. mirá dónde marca X, Nico. Sí, sí, El sí, ángulo ahí X lo es vi. este que está acá. Es el inscripto. Sí, ¿Sabés lo que sí. vos decís? Este de acá arriba mide 50. Como este es el exterior a este triángulo, No, me equivoqué, la suma de los dos interiores, mide los dos 50. O si no, mide 100, es el doble del inscripto. O el inscripto va a Sí, la sí, mitad del profe. central. Me equivoqué. No creo, no. Sí, no hay problema. A ver, está, no hay ningún problema. Muy bien. Acá, ¿cuánto vale X? 80, 80, ¿está bien? Si el inscripto mide 40. ¿Sí? A ver acá, ¿cuánto vale X? 75. 75, ¿sí? Si un inscripto vale la mitad de 150. Algunos se ve, otros no se ve tanto. Acá es igual a qué cosa. No me diga la cuenta, no me diga el resultado. Yo no sé cuánto vale. Tengo que hacer yo las cuentas, ¿sí? ¿Cuánto mide acá? ¿Qué tengo que hacer con 144 y 76? ¿Qué tengo que hacer? Restarlos y dividirlo por 2. Restarlo y dividirlo por 2 porque es un ángulo exterior, ¿sí? X es el exterior, ¿sí? Acá es un semiscripto. ¿Mm? Y el arco, el arco, acá dice el arco AB, mide 250. Para mí, no sé para usted, pero AB es este arco. Si mide 250, no puede ser el AB de arriba. Acá no me dice nada. Dice que el arco AB mide 250. Yo interpreto, y supongo que usted interpretará como yo, el arco AB es el que está dentro del ángulo. Porque este que está acá arriba no puede ser 250. Es más chico de 180. O sea, 250 tiene que ser este. Por lo tanto, ¿cuánto mide X? La mitad. La mitad, 125. ¿Está bien? Bueno, y así son todos. Algunos habrá una cuentita más, una cuenta menos. ¿Sí? Yo en realidad habrá una propiedad de triángulo, no lo sé. Habrá que verlo. ¿Mm? Pero en algunos no se ve bien los números. Déjelos. Lo que no se ve, tengo que inventarlo yo. Pero no, la verdad no se ven bien. ¿Sí? Acá no sé si dice 38, no sé qué dice acá. Sí, el 13 y el 125. 15 era el problema. El 13 y el 15. Sí, Sí. acá no sé si es 50, si es 40. ¿Mm? Uno como este hicimos en clase, parecido a este. ¿Sí? Algo parecido. Sí, ahí porque decía tangente y no sé, para mí estaba mal. Sí, sí, puede ser. ¿Mm? Bueno, acá por ahí hay que haber una cuestión de relación entre los triángulos. La verdad que acá tendría la respuesta están acá. En todo caso, si usted propone un resultado y no le da, bueno, o hay un error, o en la cuenta, en el número que usted propone, o en la cuenta que hizo, ¿sí? No sé, ahí está la respuesta y todo puesta, así que habría que ver, revisarlo. Bueno, como le dije antes, a ver, como le dije antes, esta hasta acá, que mucho no hay, mucha cuenta no hay, esto, insisto, inscripto, seminscripto, interior y exterior. El interior, el promedio, el exterior, la semirresta, el inscripto, el semiscripto, igual a la mitad del central correspondiente, arco capaz, dividido en segmentos según la razonable, son dos construcciones. Más que eso, al final le puedo preguntar alguna cosa de algo de esto, pero no mucho más. Y a partir ya del viernes empiezo con cónicas. Voy a tomar una clase para cada cónica. Ver la definición, ver los ejercicios que hay ahí y cómo se resuelven. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes, yo veo, observo todos los años, tienen dificultad con algo que yo llamo, no llamo yo, se llama completar cuadrados. Algo, si alguna vez lo quiere revisar, repasar, ¿sí? Algo muy importante acá. Primero manejar bien claro cómo son cuádricas, ¿sí? O cónicas, tiene con cuadrados, con binomio al cuadrado, trinomio al cuadrado perfecto, ¿sí? Repase, trinomio cuadrado perfecto, cuadrado un binomio, ¿sí? Y búsquese en algún lugar, yo lo voy a explicar igual, esto de completar cuadrados. ¿Qué es completar un cuadrado? Yo tengo un binomio, ¿y
quiero agregarle un término para que me forme un trinomio cuadrado. Perfecto, para yo después poder factorearlo a eso. El binomio cuadrado desarrollado, pero el cuadrado de un binomio desarrollado me da un trinomio cuadrado perfecto. Y el trinomio cuadrado perfecto factoriado me da un binomio al cuadrado. Todas esas ecuaciones aparecen siempre en las cónicas. Salvo en la parábola, que aparece una sola al cuadrado, tanto en la circunferencia, como en la elipse, como en la hipérbola, aparecen las X y las Y en binomios al cuadrado. ¿Por qué binomios? Esas restas que aparecen en los binomios son los centros de las cónicas. Después lo vamos a ir viendo, no quiero adelantar nada, ¿sí? Pero yo veo que encuentro muchas dificultades en esto de completar cuadrados. Yo voy a explicarlo de dónde sale, cómo se arma. Voy a explicarlo. Espero se entienda. En el pizarrón sería mucho más simple. Acá lo que hago es una hoja y empezar a escribir con Word. No me queda otra. Así que bueno, mañana empiezo a corregir. Para el miércoles creo que estará todo corregido lo de triángulos y cuadriláteros. El que ya aprobó y aprueba bien el PDF, ya cerró la materia, vamos al final. Puede elegir noviembre o diciembre, o marzo, o julio, agosto, no sé cuándo quiera, cada uno elige. De noviembre y diciembre puede elegir una sola fecha. De febrero a marzo. ¿Hay fecha tentativa para noviembre o diciembre? No me pasaron nada, todavía no tengo ningún dato. Y tampoco se sabe si va a ser presencial. ¿Eh? Tampoco se sabe si va a ser presencial todavía. Me dice Patricia que sí, pero no están confirmados. Ya le van a avisar, Repito, tanto ángulos en la circunferencia como cónicas entran al final. Entran en el final. Así que yo calculo que daré por lo menos 4 clases más, voy a dar seguro. Más los recuperatorios, alguno que debe alguno, que le cobra a uno, ¿sí? Si ya probó todo, listo. Y sabe cónica, nos vemos en los finales. Sí, pero venga a las clases, 4 clases más voy a dar seguro. Yo hay un viernes y un lunes no voy a estar. Voy a ver si puedo dar clases donde estoy. No estoy acá, no estoy en Buenos Aires, pero bueno. Voy a ver si puedo dar clases de donde estoy. Si nos queda algo colgando, profe, después de que terminen las clases, ¿algún día más se puede? Yo también, sí. Si necesitan, vuelvo otro día y sigo igual. Yo estoy. Buenísimo. ¿Está? Salvo que esté tomando examen, estoy. ¿Sí? Cualquier ejercicio, cualquier problema, lo resolvemos. ¿Sí? Y repito, a ver, no tenga vergüenza de preguntar, porque lo que uno pregunta y otro no quiere preguntar, no sabe, la vergüenza, ayuda al otro. Incluso en el aula a veces yo, cuando veo los gestos de ustedes, acá le veo la cara a 3 que la ponen como yo, ¿sí? Fabiana, Nico y Alan que la ponen. Pero el resto están ahí con fotitos, letrita, o no pueden, si su sistema no puede. No tenemos cámara. Y me voy a uno y digo, ¿por qué? Porque yo veo si tiene dudas o algo. Y aparte no es que yo lo quiero marcar y señalar y decir vos. No. Quiero ayudar al resto también, porque a veces lo que yo le pregunto a uno o a alguno, no es que el examen no es que en clase. El examen no es en clase, el examen es después en el. Insisto, el oral es importantísimo. Yo tengo clase, gente que aprobó el escrito y no pasó el oral. Pero no es porque yo lo quise matar en el oral, quise. No. Los orales cuando eran online se grababan. Yo le pasaba el video. Pasado video para que lo vean, no a ustedes. La gente que me ha indicado, pasó esto, bueno, toma, acá tenés el video, toma, míralo. Decime vos qué le vas a poner. Mis autoridades, estoy hablando de mis autoridades, ¿no? Listo, tenés razón, Rodríguez, ¿listo? Perfecto. No tengo nada que decir. Cuando eran allí online, se graban, los finales se graban. O sea que sepa, peínese, maquíllese, porque salimos todos a escena. Sí, yo estoy igual que todos los días, así que no tenemos problema. Pero digo, los finales se graban. Si es online, se graban. Porque si hay alguna queja o algo, yo aparte me quedo con los PDF también. Muestro el PDF, muestro el video. Porque puede haber una apelación, yo digo que nadie es perfecto, se puede haber una apelación. Siempre. Pues si no, el profesor ese día, no sé,
Se levantó con el pie izquierdo. Sí, pero yo soy zurdo, así que no hay problema. Puedo hacer derecho. Pero ningún problema. Chicos, nos vemos el viernes. Empezamos con circunferencia. Seguimos con circunferencia. Seguimos. Pero ahora con las ecuaciones. Ahora con las ecuaciones de circunferencia, ¿sí? Y repito, si a alguien le fue mal, no se preocupe. El 1 al 10 de noviembre vamos a tomar recuperatorio. Si debe alguno. O 2, o 3, o 4, o 5, no sé cuánto. Chicos, nos vemos el viernes. Chao, profe. Buena semana. Chao, profe.